Bienvenidos a la clase de vasculitis no ANCA. Mi nombre es Gustavo Bijoditz y les voy a dictar la siguiente clase. A modo de repaso, vamos a primero definir qué es vasculitis, ¿sí? O por qué se caracterizan estas patologías, ¿sí? Recuerden siempre que es la presencia de inflamación en la pared de los vasos sanguíneos. Esto va a llevar a estrechamiento, a trombosis y a ruptura de los mismos, principalmente lo que es la pared, lo que va a provocar daño en el isquémico en los tejidos irrigados por estos vasos. Esto es muy importante para entender la fisiopatogenia y la clínica que van a tener estos pacientes. Las diferentes formas de vasculitis se originan a partir de unos pocos patrones histológicos de inflamación, pero pueden tener muchas causas diferentes, como vamos a ver en cada una de ellas. Distintas vasculitis con indistinguibles presentaciones clínicas tienen tratamiento y pronósticos diferentes, y como bien saben pueden comprometer desde un solo órgano hasta varios, o así como también diferentes tipos o predominantemente uno de ellos. A modo de repaso, ¿sí? Para reconocer un poco lo que son las vasculitis, la entidad se describe a principios del siglo XIX, ¿sí? Solamente de forma clínica, porque en ese momento, por obvias razones, no existían laboratorios, ¿sí? Desde mediados del siglo XX se comienza a identificar anticuerpos patogénicos en los tejidos y en suero por medio de la inmunofluorescencia, técnica que ya vimos en la clase de introducción al laboratorio inmunológico, lo que permitió de alguna manera su categorización. Recién en el año 82, hace 39 años, ¿sí? Davis y sus colaboradores y su equipo detectan 8 pacientes con glomerulonefritis necrotizante pausa-inmune y vasculitis de pequeños vasos, y anticuerpos que reaccionaban contra el citoplasma de los neutrófilos, o sea, los ANCA. Bien. Y más adelante se describen la proteinasa 3 o PR3 y la mieloperoxidasa o MPO como parte de los antígenos a los cuales se unían estos ANCA, ¿sí? Y son marcadores de actividad. Entonces, posteriormente, en el año 94, ¿sí? En 1994, se decide realizar la primera clasificación de vasculitis, ¿sí? Se definen 5 grupos, ¿sí? Como entidad: vasculitis de pequeños vasos, vasculitis de pequeños vasos asociadas a ANCA, las vasculitis de pequeños vasos por inmunocomplejos, las vasculitis de vasos medianos y las vasculitis de grandes vasos, ¿sí? En cada una de ellas, como verán, tenemos nombres propios, ¿sí? Principalmente en las asociadas a ANCA, que de eso van a tener una clase la próxima semana, ¿sí? Y después, en este caso, vamos a ver en el día de hoy vasculitis de pequeños vasos por inmunocomplejos, algunas de ellas, ¿sí? Vasculitis de vasos medianos y vasculitis de grandes vasos. Sin embargo, esta clasificación queda obsoleta, por lo cual en el año 2013, o sea, 19 años después, se decide revisar, ¿sí? Y publicar lo que es la nueva clasificación, que es el consenso del 2012 Chapel Hill. En este caso directamente se agrupan en tres, ¿sí? En tres categorías distintas: vasculitis de grandes, medianos y pequeños vasos. Las vasculitis de grandes vasos van a ser la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes, que esas las vamos a ver, que son las clásicas en adultos. Después van a tener las vasculitis de vasos medianos, principalmente la poliarteritis nodosa o panarteritis nodosa. Y después tenemos las vasculitis de pequeños vasos, que son las vasculitis asociadas a ANCA, que van a ser la poliangiitis microscópica, la granulomatosis con poliangiitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, ¿sí? Y dentro de ese grupo también vamos a tener las vasculitis por inmunocomplejos, que van a ser las vasculitis por crioglobulinas, la vasculitis por IgA y la urticaria vasculítica hipocomplementémica. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas generales de cualquiera de estas entidades? Sí, el comienzo va a ser agudo e insidioso. Los pacientes se van a caracterizar por presentar síntomas sistémicos, ya sea fiebre, anorexia, pérdida de peso. Van a manifestar debilidad, artralgias, mialgias y pérdida de masa muscular. También en algunos casos, no en todos, van a presentar rash vasculítico, livedo reticulares e isquemia, infarto sin gangrena. Como vemos en las imágenes de la derecha, tenemos una isquemia que posteriormente evoluciona hacia una gangrena, ¿sí? Con amputación de 2 dedos de la mano, ¿sí? En la imagen inferior, y tenemos un rash vasculítico típico en la imagen superior. En este caso es bilateral y es de ambos miembros inferiores. Otros signos cutáneos, como vemos a continuación, tenemos infartos, tenemos otra vez isquemia, ¿sí? Tenemos eritema nodoso, tenemos un rash vasculítico característico de esta entidad. ¿Sí? Estos son los signos cutáneos típicos de los pacientes con vasculitis sistémicas.
La vasculitis cutánea, sí, como vimos recién, característicamente se presenta en la mayoría de la vasculitis sistémica. Los pacientes se presentan con púrpura palpable, lesiones tipo urticarianas, livedo reticularis, si hubiese reticular o marmóreo, úlceras y necrosis. Siempre se realiza toma de biopsia, ya que es un sitio de fácil acceso y con pocas complicaciones. ¿Cuál va a ser el diagnóstico anatomopatológico? Básicamente la vasculitis leucocitoclástica, sí. Es una descripción anatomopatológica, sí, que nos permite de alguna manera poder darle la entidad a esta enfermedad, sí. Característicamente en la anatomía patológica se va a describir una necrosis fibrinoide en la pared de los vasos. Vamos a tener además por esa ruptura de los vasos extravasación de glóbulos rojos y principalmente lo que nos va a dar la característica de una vasculitis es el infiltrado de polimorfonucleares, algunos de los cuales se van a hallar fragmentados, lo que va a resultar en una imagen de detritus nuclear en el tejido o leucocitoclasia, ¿sí? Que es lo que le da característicamente el nombre a esta entidad, ¿sí? Por lo cual el término vasculitis leucocitoclástica se ha usado en forma indistinta como un término clínico o anatomopatológico. Ahora, no nos permite distinguir qué subtipo de vasculitis es, sino que simplemente nos habla de que hay una vasculitis. Los pacientes también van a presentar artritis inflamatoria, que a menudo es asimétrica, ¿sí? Van a característicamente presentar oligoartritis, ¿sí? No va a haber deformación, no va a haber ruptura de lo que es la trama ósea, ¿sí? Que eso ocurre, por ejemplo, en las artritis reumatoideas o las artritis seronegativas. A nivel ocular, los pacientes característicamente van a presentar ojo rojo, ¿sí? Pueden presentar dolor y fotofobia, y como vemos en las imágenes van a presentar episcleritis, escleritis, escleromalacia o uveitis, ¿sí? Siempre que tengamos un paciente con escleritis a repetición, con hipoescleritis, uveitis o escleromalacia, ¿sí? Independientemente del diagnóstico que nos brinde nuestro colega el oftalmólogo, tenemos que pensar que puede haber subyacentemente una vasculitis, o por lo menos descartarla desde lo clínico. A nivel de lo que es vía aérea superior, el paciente característicamente va a presentar epistaxis a repetición, ¿sí? Puede presentar una sinusitis crónica con descarga nasal, úlceras, ¿sí? Y o costras en mucosa, principalmente en lo que es la mucosa nasal, ¿sí? Y estridor en el caso que tenga compromiso laringio. También, como pueden ver en la imagen, pueden tener ruptura de lo que es el tabique nasal y mostrar una especie de silla en montar. Sí, de silla de montar. Estructura típica de la vasculitis de evolución tórpida. ¿Sí? Estas características son más comunes de las vasculitis de pequeños vasos. A nivel renal, el paciente puede presentarse con deterioro de la función renal, característicamente una glomerulonefritis pausa inmune del tipo necrotizante, con lo cual es imperioso el tratamiento, en el caso, dado la evolución justamente hacia lo que es la necrosis del órgano blanco, ¿sí? El sedimento urinario característicamente va a presentar hematuria, cilindros hemáticos y dismorfismo, o sea, hematíes dismórficos, bien, como dije anteriormente, la isquemia renal, y una proteinuria mayor a 0,5 gramos en 24 horas. A nivel pulmonar, ¿sí? Los síntomas son característicos de la mayoría de las vasculitis, principalmente lo podemos pensar en vasculitis de medianos y pequeños vasos, ¿sí? Típicamente el paciente va a presentar dolor preurítico, episodios de hemoptisis, asma, principalmente en la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, disnea, ¿sí? Por infiltración de lo que es el parénquima pulmonar, rales, ¿sí? Sibilancias, insuficiencia respiratoria que requiere intubación orotraqueal, infiltrados, nódulos y o granulomas. A nivel cardíaco se pueden presentar también con pericarditis, isquemia, angor, infarto agudo de miocardio por compromiso de los pequeños vasos a nivel cardíaco, miocardiopatías e insuficiencia cardíaca. A nivel neurológico, el paciente característicamente va a presentar mononeuropatías, mononeuritis múltiple o polineuropatía. También puede presentar ACV, convulsiones, meningitis, cefaleas y o mielitis transversa. Esto va a depender de qué vaso sanguíneo se esté afectando, ¿sí? Sobre todo en las entidades, pensar en lo que es compromiso neurológico en pequeños y medianos vasos. También en grandes vasos existe y principalmente tenemos compromiso carotídeo.
¿Cuáles son las claves para poder detectar una vasculitis? Principalmente la semiología, como nombramos anteriormente, ¿sí? Estos síntomas y signos clínicos se van a dar principalmente por liberación de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, los cuales van a causar fiebre, disminución de peso y debilidad generalizada, y como consecuencia de ello, de esa inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, vamos a tener un daño isquémico directo hacia los órganos específicos. ¿Qué características van a compartir? Sí, las vasculitis en forma general. Las manifestaciones de las mismas se van a desarrollar en un periodo subagudo de semanas a meses. ¿Sí? El paciente típicamente va a referir que hay dolor, ¿sí? Y siempre va a tener fiebre, ¿sí? Que puede ser intermitente, rash vasculítico en el caso de compromiso cutáneo y artritis, o sea, dolores articulares, ¿sí? Inespecíficos tipo oligoartritis y que no generan daño o erosiones óseas. ¿Sí? Y el compromiso con disfunción multiorgánica es común. Entonces, ¿cómo estudiamos a un paciente con vasculitis? Principalmente un laboratorio general en el cual vamos a encontrar un hemograma con glóbulos blancos aumentados y eosinófilos elevados en el caso de la EGPA, eritrosedimentación elevada y PCR elevada como reactantes inflamatorios, un sedimento urinario como dijimos anteriormente si tiene compromiso renal, con hematíes dismórficos y cilindros hemáticos y alteración de la función renal. Vamos a encontrar una creatinina con una urea elevadas, un clearance de creatinina disminuido y una proteinuria de 24 horas mayor a 0,5 gramos día. A nivel inmunológico vamos a siempre a descartar otras entidades, pero pensar en el ANCA, si pensamos en vasculitis asociadas a ANCA, como van a ver en la clase de la próxima semana, anticuerpos anti-MPO PR3, sí que se caracterizan por las vasculitis ANCA positivas, dosajes de complemento que nos van a servir como marcadores inflamatorios, crioglobulinas, en el caso de que pensemos en una vasculitis por crioglobulinas, y el ANA para descartar otras entidades asociadas. A nivel, digamos, de lo que son cultivos, ¿sí? Hemocultivos, cultivo de esputo y serologías para virus hepatotropos, ¿sí? Y Chagas, BDRL, siempre para descartar que la vasculitis no sea inducida por un agente infeccioso. ¿Sí? Y obviamente nos vamos a apoyar en el diagnóstico por imágenes, principalmente lo que es vía superior, una placa de senos o una TAC de macizo facial, tomografías de encéfalo, resonancia de encéfalo, TAC de tórax y angioresonancia principalmente en el caso que sospechemos el compromiso de medianos vasos y la angiografía principalmente. La angioresonancia siempre nos va a servir, o la angiografía es una alternativa a la biopsia cuando el riesgo de la biopsia es mayor que el de realizar una angiografía o la primera no se puede realizar. Por ejemplo, si tenemos compromiso del sistema nervioso central, es muy difícil hacer una biopsia de un vaso sanguíneo, con lo cual la angiografía va a ser de altísima utilidad, o mismo a nivel gastrointestinal. El síndrome involucra unas arterias de mediano o gran calibre, como dijimos anteriormente, y en los otros síndromes los vasos afectados son demasiado pequeños para poder ser vistos en angiografía. Entonces, en una vasculitis de vasos pequeños no tendría ningún sentido realizar la misma. Sí. ¿Cuáles son las condiciones que van a simular una vasculitis? ¿En qué nos tenemos que basar nosotros para el diagnóstico diferencial? Exposición a drogas, ¿sí? Como por ejemplo la cocaína, principalmente en vasculitis de pequeños vasos. Infecciones como por ejemplo tuberculosis, hepatitis B, HIV, sífilis. Neoplasias, ¿sí? Principalmente cuando tenemos una vasculitis que se presenta en tercera edad, con compromiso gastrointestinal, siempre descartar, ¿sí? Lo que son las cuestiones oncológicas, embolias de colesterol, el mixoma cardíaco, que es un tumor que libera, ¿sí? Justamente, digamos, focos embólicos que van impactando y impresionarían de alguna manera simular clínicamente una vasculitis. Y el síndrome antifosfolípido, que es uno de los diagnósticos diferenciales. Bueno, vasculitis ANCA positivas, que son las vasculitis de pequeños vasos, como reitero nuevamente, lo van a ver en la próxima clase. Son tres entidades: la granulomatosis con poliangiitis o GPA, la poliangiitis microscópica o PAM, o la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, anteriormente conocida como Church-Strauss. Nombres propios se dejaron de utilizar justamente para evitar confusión en la entidad. La idea siempre es que el nombre de la enfermedad
corresponda con la anatomopatología o con la fisiopatogenia de la misma. La urticaria vasculítica hipocomplementémica sí, y la vasculitis por IgA son las dos entidades que vamos a ver a continuación. La vasculitis por IgA es la vasculitis sistémica más común en la infancia, con una incidencia anual de 3 a 26 casos por 100.000 niños, ocurriendo con mayor frecuencia entre los 4 y los 7 años. Sin embargo, en adultos la enfermedad sigue siendo rara, con una incidencia anual de 0,1 a 1,8 por 100.000 individuos. Sí, es más frecuente en el sexo masculino, con una relación 1,5 a 1. Los niveles, digamos, cómo se genera justamente esta vasculitis. Hasta ahora lo que existe o lo que está demostrado, ¿sí?, es que los niveles de subclases de IgA, en este caso la IgA1, ¿sí?, tiene dos subtipos, en el suero de los pacientes, ¿sí?, estos valores suelen ser altos, debido a un aumento en su producción o un defecto en su eliminación. ¿Sí? Eso es lo que todavía está en debate. El aumento de la síntesis de IgA1 podría estar relacionado con la exposición de la mucosa, ¿sí?, en individuos que genéticamente estén predispuestos a un antígeno específico que hasta la fecha es desconocido. Además, se produce una glicosilación aberrante de la IgA1 que da como resultado que esta IgA, ¿sí?, sea deficiente en galactosa, lo cual podría predisponer a la producción y a depósito como inmunocomplejo. ¿Sí? Al depositarse como inmunocomplejo, eso le daría la clínica al paciente. ¿Sí? La vasculitis por IgA, ustedes seguramente lo han escuchado, el nombre propio era la púrpura de Jolay-Henoch, ¿sí? Criterios propuestos en el año 90, 31 años, ¿sí?, todavía son los que prevalecen, ¿sí? En este caso los pacientes presentan púrpura palpable, lesiones de piel con hemorragia palpable, levemente sobrelevadas, no relacionada con trombocitopenia, con edad menor de 20 años al comienzo de la enfermedad, pero esto no es excluyente. Típicamente el paciente se va a presentar con ángulo intestinal, dolor difuso abdominal que va a empeorar luego de las comidas, luego de la ingesta, o tiene un diagnóstico de isquemia intestinal, es un diagnóstico diferencial que uno tiene que plantear. Generalmente, como hay isquemia, va a haber sangrado y va el paciente característicamente presentar una diarrea sanguinolenta. Y en el caso de que se pueda obtener alguna biopsia, principalmente a nivel intestinal, sí, el paciente va a presentar cambios histológicos que muestran granulocitos, o sea, polimorfonucleares en las paredes de las arteriolas o las vénulas. Con dos de los criterios requeridos, el paciente tiene diagnóstico. Clínicamente, como dijimos anteriormente, son estas lesiones vasculíticas, ¿sí?, que, digamos, sangran al tacto, ¿sí?, son clásicas, ¿sí?, de los pacientes con vasculitis por IgA. Y para confirmar el diagnóstico se puede hacer una biopsia a nivel cutáneo o a nivel renal. Dentro de las características de la biopsia, lo que nos va a dar fehacientemente el diagnóstico es la presencia o depósito de IgA, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene lesiones cutáneas, se le toma biopsia, se busca el reactivo y se hace una inmunofluorescencia directa. Si hay reacción positiva, confirmamos el diagnóstico y eventualmente iniciaríamos tratamiento. ¿Cuál es la tétrada clásica de la vasculitis por IgA? Principalmente rash, artralgias, dolor abdominal y compromiso renal. Es más común en niños, es más severa en adultos, siempre debido a una infección como gatillo, una infección de vía aérea superior, hay que pensarla siempre. El rash purpúrico distribuido en miembros inferiores y brazos, y las artralgias que son transitorias en rodillas y tobillos y que están relacionadas justamente con la característica inflamatoria de la entidad. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hacemos una revisión del tema, nosotros de alguna manera en el interrogatorio tenemos que encontrar o buscar si el paciente tuvo una infección previa, que ese podría explicarse como el gatillo digamos, de la crisis que tiene en ese momento. A nivel gastrointestinal va a presentar, como dijimos anteriormente, dolor abdominal, cólico y o vómitos, hematoquesia, sangre oculta en materia fecal hasta en un 50%, y las complicaciones raras pero que existen es intususcepción de las asas intestinales, pancreatitis y o colecistitis. A nivel renal, el paciente característicamente va a presentar hematuria y o proteinuria. El compromiso renal puede ser inclusive leve en asintomáticos o pueden llevar a un síndrome nefrótico y a una falla renal aguda. Siempre, si es posible, se recomienda realizar una punción biopsia renal a fin de establecer diagnóstico y grado de compromiso. Bueno, ahora pasamos a la siguiente entidad, que es la urticaria vasculítica hipocomplementémica, que es una forma adquirida de deficiencia en el sistema de complemento, ¿sí?, en la cual vamos a característicamente presentar disminución crónica de C1, C2, C3 y C4.
Clínicamente, en el laboratorio diario que tenemos acá en el Hospital Posadas, podemos por ahora medir solamente C3 y C4. ¿Sí? Estos pacientes comparten características con pacientes con lupus eritematoso sistémico, pero no reúnen los criterios para clasificarlos dentro de esa entidad. ¿Sí? Y el típico paciente es una mujer, ¿sí?, de mediana edad con lesiones urticarianas crónicas, artritis y o episodios de angioedema. Los criterios diagnósticos son lesiones urticarias recurrentes del tipo idiopáticas o sin un diagnóstico preciso. ¿Sí? Se le realiza una biopsia en la cual se obtiene una vasculitis leucocitoclástica, como hablamos anteriormente. ¿Sí? Y vamos a tener niveles de C1Q en suero disminuidos y, si podemos medirlo o no, anticuerpos anti-C1Q circulantes en suero del paciente. ¿Sí? Con lo cual, en realidad nosotros vamos a tener la lesión porque hay anticuerpos contra uno de los componentes del complemento, lo cual hace que los niveles de complemento estén disminuidos por consumo de forma crónica. La biopsia renal, en el caso que tengan compromiso, va a mostrar una glomerulonefritis mesangial o membrana proliferativa, que es característica también del lupus eritematoso sistémico, que lo verán en próxima clase. La biopsia pulmonar muestra efisema sin vasculitis, con lo cual no tendría mucho sentido realizarla. El compromiso pulmonar en estos pacientes causa gran comorbilidad, mortalidad, ¿sí? Y el compromiso renal puede ser de severidad. El hábito de fumar parece ser un factor de riesgo en este grupo de pacientes para el desarrollo de una enfermedad pulmonar severa. Sí, por lo general este hábito de fumar se asociaría justamente con el tabaquismo y no per se con la fisiopatogenia de la enfermedad. Sí. El compromiso pulmonar es rápidamente evolutivo, en este caso vemos ese infiltrado que parece algodonoso, sí, que en realidad es sangre, sí, que está rodeando, que está dentro de del espacio alveolar, por lo cual tiene esa forma. ¿Sí? Este típico infiltrado es característico de una hemorragia alveolar. Fíjense como en la radiografía se ven algunas imágenes, pero en la tomografía es más característico. ¿Sí? Esto es una urgencia inmunológica, dado que si no se trata, el paciente tiene una elevada mortalidad. También genera una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, en el cual tenemos un deterioro progresivo de la función renal con aumento de la urea de creatinina, hemoptisis y anemia, como dijimos anteriormente. Y las claves en el diagnóstico va a ser pensar primero en un síndrome renal pulmón y le pedimos un seguimiento urinario a nuestro amigo nefrólogo, ¿sí?, en el cual vamos a encontrar glóbulos rojos dismórficos y o cilindros hemáticos, y si le hacemos un lab o una orina completa vamos a encontrar una proteinuria mayor a 2 cruces, ¿sí? Y sin embargo este es un hallazgo sugestivo, perdón, y su ausencia no es excluyente, con lo cual siempre tenemos que basarnos en la clínica y en los hallazgos, es un complemento. La pancreatitis nodosa tiene una incidencia anual en la población, sí, de casi 5 casos por 100.000 habitantes en Inglaterra, 9 en Estados Unidos y 77 en Alaska. ¿Por qué? Porque en esta población principalmente es endémica para hepatitis B. La edad promedio del diagnóstico de la misma es entre la quinta y la sexta década, razón hombre-mujer de 2 a 1, y en el 10% de los pacientes desarrollan la enfermedad relacionada a una infección por hepatitis B o C, por eso hablábamos anteriormente de Alaska.
Clínicamente el paciente va a presentarse con lesiones cutáneas, artralgias y artritis, neuropatía periférica, compromiso gastrointestinal, ya sea angor o infarto intestinal, ¿sí? Compromiso renal, 70% de los casos van a presentar hipertensión arterial, a menudo con proteinuria leve o moderada. El compromiso cardiovascular se va a caracterizar por derrame pericárdico, infarto o miocardiopatía. Pueden también presentar compromiso testicular, ocular y muscular. En el caso del compromiso gastrointestinal es muy parecido a la vasculitis por IgA, van a presentar angor postprandial, ¿sí? Que es característico. De hecho, nosotros en nuestra sección tenemos un paciente, ¿sí? Con una poliarteritis nodosa que ha presentado justamente infarto intestinal. En este momento se encuentra inmunosuprimido y a la espera de trasplante intestinal. ¿Cuáles van a ser los criterios para hacer diagnóstico de la poliarteritis nodosa? Que el paciente tenga pérdida de peso desde el comienzo de la enfermedad, ¿sí? De una forma, una pérdida de peso considerable, por eso se habla de 4 kilos, no debido a dieta u otros factores, libedo, que es el moteado reticular o esa forma de empedrado sobre la piel de las extremidades y el dorso, que tenga dolor o sensibilidad testicular, no debido a infección, trauma u otras causas, mialgias difusas o debilidad muscular o sensibilidad en los mismos, desarrollo de compromisos neurológicos, ya sea mononeuropatía, mononeuritis múltiple o polineuropatías, que tenga aumento de la presión diastólica como consecuencia de las estrecheces o la inflamación de los vasos sanguíneos, que tenga aumento de la urea o de la creatinina no debido a deshidratación y obstrucción. Puede tener también serología para hepatitis B, que esto en realidad cambió desde que se inició la vacunación masiva, sobre todo en nuestro país, desde el año 2000. Y característicamente lo que tenemos que buscar es una arteriografía que muestre aneurismas o oclusiones de las arterias viscerales, no debido a arteriosclerosis, displasia fibromuscular u otras causas no inflamatorias, que nos va a permitir el diagnóstico, y finalmente la biopsia, ¿sí? De arteria media o mediana conteniendo polimorfonucleares, y también vamos a encontrar granulocitos y leucocitos mononucleares en la pared de la arteria. Sí, fíjense que la sensibilidad y la especificidad es muy baja, pero bueno, obviamente son los criterios que tenemos, teniendo en cuenta que hasta ahora no tenemos un marcador en sangre que nos permita de alguna manera dar o diferenciar el diagnóstico de la entidad. Aquí tenemos una típica, ¿sí? Angiografía de lo que es el sistema nervioso central. Fíjense, tenemos las estrecheces y las dilataciones características de la misma. Bueno, vamos a hablar de la arteritis de Takayasu. Sí, la arteritis de Takayasu es una vasculitis granulomatosa que va a afectar de forma predominante el callado aórtico y a sus ramas principales. Se describe hace aproximadamente 113 años. La describe un oftalmólogo japonés quien le da nombre a esta entidad, en una joven mujer japonesa, y se caracteriza principalmente por una tromboaortopatía oclusiva. Es característica la diferencia de cifras de presión arterial entre ambos brazos, ¿sí? Que es uno de los criterios diagnósticos. Es un proceso poco frecuente y afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes, ¿sí? Con una relación 9:1. La edad media de presentación oscila entre los 15 y 30 años, sin embargo se ha diagnosticado hasta mujeres de 50 años. Y el cuadro clínico es muy variable, desde pacientes asintomáticos hasta cuadros de inicio severo y evolución rápida y fatal. ¿Qué va a ser característico en estos pacientes? Disminución o ausencia de pulsos distales en extremidades o en carótidas, ¿sí? Soplos vasculares sobre las zonas afectadas, asimetría o incapacidad para medir la tensión arterial en los brazos, sí, que de hecho nosotros tenemos una paciente que justamente no tenemos forma de poder tomarle la presión arterial en lo que son brazos, por lo cual tenemos que recurrir a lo que es tomar la presión en ambas piernas, ¿sí? Es algo complicado, pero bueno, se puede hacer. Tampoco tiene pulsos en lo que son las extremidades superiores, sin embargo cuando uno hace una imagen ve que tiene una circulación colateral muy importante, con lo cual de alguna manera compensa, ¿sí? la obstrucción que tiene a nivel del callado aórtico y sus ramas. También clínicamente van a presentar claudicación intermitente de miembros inferiores por afectación ilofemoral, hipertensión arterial cuando la estenosis ocurre a nivel de las arterias renales y o dolor abdominal por isquemia mesentérica. También puede presentar cefalea por afectación de las carótidas y vértigo por estenosis de las vertebrales, ¿sí?
esta paciente que les nombraba anteriormente, además de tener el compromiso de lo que es el callado aórtico y sus ramas, también tuvo una ACV a nivel cerebeloso, con lo cual tiene vértigo, ¿sí? Y tiene alteraciones también de lo que es la visión, ¿sí? Porque también afectó una rama de la oftálmica. ¿Cuáles van a ser los criterios de la ACR? Van a tener tres de los siguientes criterios. El paciente, digamos, que empiece con la edad antes de los 40 años. Si igual esto no es excluyente, como dije anteriormente. Claudicación intermitente, especialmente de extremidades superiores. Disminución de pulso de una o ambas arterias braquiales. Diferencia de tensión arterial sistólica entre ambos brazos mayor a 10 milímetros de mercurio. Un soplo audible a la auscultación sobre una de las dos arterias subclavias o la aorta abdominal. Y una arteriografía anormal con caracterizada por la presencia de estenosis y o dilataciones arteriales. El diagnóstico, ¿sí? En las primeras fases vamos a encontrar una anemia moderada típica de trastornos crónicos con trombocitosis y elevación de la eritrosedimentación. Y ante la sospecha clínica, ¿cuál va a ser la herramienta diagnóstica? La angiografía o la arteriografía, donde vamos a poder ver tanto la estenosis como los aneurismas. Pero mediante esta técnica el diagnóstico se produce en fases tardías de la enfermedad, ¿sí? Se debe intentar establecer el diagnóstico más precozmente cuando aún no existen secuelas arteriales, y esto es posible mediante la realización de una tomografía de emisión de positrones o PET-TAC, ¿sí? Que ahora vamos a ver una imagen. Bueno, vamos a hablar de otra de las entidades que nos compete el día de la fecha, que es la arteritis de células gigantes, ¿sí? Es una arteritis de tipo granulomatosa, es una vasculitis granulomatosa que va a afectar predominantemente vasos de mediano y gran calibre, es más frecuente en las mujeres y es una vasculitis que característicamente se presenta en la tercera edad, ¿sí? Después de los 60, 70 años. Aparece principalmente en personas de raza caucásica, ¿sí? En poblaciones de ascendencia escandinava, pero esto no es un diagnóstico diferencial. Pero esto no es excluyente, perdón, y su diagnóstico se va a basar en la demostración de las lesiones vasculíticas características en la biopsia de la arteria temporal.
Si ustedes, digamos, tienen se palpan la oreja, van a encontrar que adelante de lo que es la altura del lóbulo, siguen el borde anterior de la oreja y van a encontrar lo que es, van a sentir un pulso. Bueno, ahí está la arteria temporal. Es muy superficial, muy fácil de poder acceder a la misma y fácil de biopsiar. Típicamente los pacientes van a presentar arteritis, una arteria que se palpa de forma anormal, cefalea, fiebre, pérdida de peso, pueden presentar o asociar mialgia reumática, claudicación mandibular, desórdenes de la visión o dolor ocular, artralgias, otalgias o síntomas asociados a la vasculitis. Entonces, como síntomas generales, fiebre vamos a encontrar hasta el 50% de los pacientes, con fatiga, pérdida de peso, anorexia. La mayoría de los síntomas son debidos a inflamación, estrechamiento u oclusión de las arterias. La cefalea es el síntoma más común, presentándose en 2 de cada 3 pacientes, y o puntos o nódulos dolorosos que pueden estar presentes por varios días en cualquier parte del cuero cabelludo. También van a presentar claudicación intermitente en músculos de la masticación hasta el 50% de los pacientes y en extremidades y músculos de la lengua y deglución, extremidades superiores. Los pacientes característicamente pueden presentar diplopía, ptosis palpebral o pérdida de la visión. Esto es debido a isquemia del nervio óptico o a tractos de este, secundario a la arteritis de las ramas de la oftálmica. Y si no hay tratamiento en el ojo contralateral se puede afectar en menos de 2 semanas. Y el fondo de ojo puede ser normal. También puede haber cambios tempranos como palidez leve y edema del disco óptico con infiltrados algodonosos en parches o pequeñas hemorragias, lo cual no es característico de la arteritis de gas temporal, sino que puede aparecer en otras entidades siempre que hace un diagnóstico diferencial. Los síntomas neurológicos pueden ser uno de cada 3 pacientes con un ataque isquémico transitorio, una ACV o polineuropatías. La hemiparesia y los síntomas cerebrales son secundarios al estrechamiento o oclusión de las arterias carótidas o vértebro-basilares. Y los síntomas respiratorios, el 10% de los pacientes van a presentar alteración a nivel del tracto respiratorio superior como tos crónica seca, dolor en faringe y también puede haber compromiso pulmonar, que es raro pero existe. A nivel del laboratorio vamos a encontrar con una anemia de trastornos crónicos, hiperplaquetosis, eritro elevada, mayor a 50 y aumento también del factor 8 o del factor de von Willebrand, posiblemente secundario al daño vascular. ¿Sí? La albúmina disminuida con aumento de alfa-2 globulinas, fibrina y reactante de fase aguda como la PCR y hay una hipergamma globulinemia policlonal y una hipercomplementemia, todo secundario a la inflamación sistémica. ¿Cuáles van a ser los criterios de ACR? Edad mayor a 50, cefalea de inicio nuevo o nuevo tipo de cefalea localizada, anormalidad en la arteria temporal con dolor en la misma o disminución del pulso no relacionado con arteriosclerosis de arterias cervicales, eritro mayor a 50, o biopsia de arteria normal con vasculitis caracterizada por infiltrado de tipo mononuclear, celular, ¿sí? O inflamación granulomatosa, usualmente con células gigantes multinucleadas. Y con 3 de los 5 criterios tenemos una sensibilidad y especificidad bastante elevada. Entonces, nosotros tenemos que tener un paciente de más de 50 años con una cefalea de inicio anormal, no típica, y la alteración a nivel de lo que es la temporal, con reactantes de fase aguda elevados y preferentemente la biopsia. A fin de resumir, ¿sí? Tenemos la poliarteritis nodosa, ¿sí? Que se manifiesta principalmente entre los 30 y los 40 años de vida, con pérdida de peso, fiebre, hipertensión, dolor abdominal, melena, neuritis periférica y isquemia renal. Y las vasculitis de grandes vasos, siempre recordar la arteritis de Takayasu, mujeres entre 30 y 40, ¿sí? Mujeres jóvenes que tienen presión sanguínea marcadamente baja y debilidad en los pulsos extremidades superiores y alteraciones visuales y déficit neurológico, ¿sí? Y la arteritis de la temporal en personas mayores con fiebre, alteraciones visuales y dolor facial y o cefalea. ¿Cuáles van a ser las claves para detectar la vasculitis? Los síntomas y signos clínicos van a estar relacionados con la liberación de citoquinas proinflamatorias, las que van a generar fiebre, disminución de peso y debilidad, interleuquina 1, 6 y 8, daño isquémico directo hacia órganos específicos como consecuencia de la estrechez y el daño de los vasos, y la mayoría de las vasculitis van a compartir 4 características generales. Las manifestaciones van a ser agudas o subagudas, de semanas a meses. Una de las características, como dijimos anteriormente, es el dolor. Y otros síntomas que van a estar acompañándolas siempre va a ser fiebre intermitente, el rash y la artritis, oligoartritis asimétrica y sin erosiones óseas.
y el compromiso con difusión multiorgánica es común como dijimos anteriormente. Bueno, esto ha sido todo. Si queda alguna duda la podemos ver en las clases de los talleres. Espero que les haya gustado la misma.